Los videojuegos es uno de los medios de entretenimiento más grande de los últimos años, siendo el preferido de una enorme cantidad de personas. Con el pasar del tiempo nacieron varios términos para describir a los tipos de jugadores dentro de este medio, siendo uno de los más populares el denominado niño rata. Les saluda Rock21 y en este video haremos un análisis a este término tan utilizado en los medios videojugabilísticos. Sin nada más que agregar, comencemos. Primero, lo primero. ¿Qué demonios es un niño rata? Según uno de los medios más confiables del mundo, o sea, el internet, es un jugador entre 7 y 13 años de edad que siente un gusto particular por los videojuegos más populares y comerciales, teniendo una voz chillona e irritante y expresándose de una manera sumamente grosera. Los orígenes sobre este término son variados. La primera versión describe que en el año 2012, un grupo de jugadores de World of Warcraft y League of Legends se comenzaron a quejar de unos jugadores que insultaban y gritaban demasiado en el chat de voz, y debido a su estilo de juego, comenzaron a describirlos de la siguiente manera: corren y se comportan como ratas. Luego, estas quejas comenzaron a llegar a otros foros, fuera del ámbito de los videojuegos, en donde se les bautizó como jugadores ratas. Finalmente, en el foro de habla hispana Taringa, se comenzó a hablar de estos jugadores, hasta que un día un usuario de esta página subió la imagen más representativa de este término. Y desde ese día se les conoce como niños rata. La segunda versión es que en el chat de voz de estos mismos juegos varios jugadores charlaban animadamente, hasta que en un determinado momento uno de ellos hizo el siguiente comentario: ¿y cómo olvidarse del niño rata?, en alusión a un capítulo de Los Simpson. De manera inesperada, este comentario se volvió viral, pues los jugadores comenzaron a utilizarlo para identificar a los usuarios con una voz chillante y con una gran cantidad de insultos dentro del chat de voz. Otras versiones indican que este término se originó por esta escena de Los Simpson. ¿Cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. Bart, ya te he dicho que dejes de morderla. ¿Cuál de estas versiones creen que es la más verídica? Si piensas que este comportamiento es exclusivo para este tipo de jugadores, lamento informarte que estás en un error. Es decir, que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. La actitud grosera y mal educada viene prácticamente desde que aprendemos a hablar. Inclusive, hay adultos que tienen una actitud de mal perdedor en el ámbito de los videojuegos, al que muchos denominan como adulto rata. Todos hemos caído en esta actitud. Posiblemente tú fuiste uno de aquellos niños que se ponían a gritar para que te compraran una de tus golosinas favoritas, o hacías una rabieta cuando no querías hacer tus tareas de la escuela o colegio, o algo más ortodoxo con el tema, puede que fuiste uno de aquellos niños que hizo un berrinche cuando perdió en el multijugador de algún juego con un familiar o amigo, o hiciste algún espectáculo para que te compraran una consola, que resultaba ser una consola de aquella generación o el emblemático Polystation. Recordemos que el mismo término hace referencia a su mentalidad. Los niños aún no tienen un criterio bien formado, por lo que no todos saben la diferencia entre lo bueno y lo malo, la obediencia o la restricción, sobre todo estas dos últimas, pues los niños hacen todo lo contrario de lo que uno les dice. Este fenómeno se dio gracias al gran avance tecnológico de los últimos años y sobre todo al cambio social. Piénsalo por un momento, si naciste en alguna década antes del cambio del milenio, o inclusive en los primeros años del 2000, nos pasábamos horas viendo la televisión, con las caricaturas y otras series de la época respectiva. Ahora la televisión está siendo reemplazada, en muchos casos, por otros dispositivos, como las tablets o computadoras, y por qué no, las consolas de nueva generación. En algún momento, estos niños se toparán con el anuncio de varios videojuegos populares, porque últimamente la publicidad de videojuegos ha crecido enormemente, a comparación de aquellos años, haciendo que los niños se interesen más por estos títulos. En este mismo aspecto entra la gran expansión de la red. En aquellos años las computadoras escaseaban, y si tuviste alguna y recuerdas algo de estas imágenes, seguramente no tenías internet. Ahora más personas cuentan con este servicio, y es más, ahora casi todos los juegos, en especial los más populares y comerciales, tienen funciones en línea, como el multijugador. Gracias a esta masificación de la red, muchos jugadores se han logrado conectar a lo largo y ancho del mundo, en la cual muchos niños intentarán interactuar con otros niños.
Y ahora te preguntarás, ¿por qué mencioné el cambio social? Bueno, tomé en cuenta esto porque en los últimos años he notado que los niños y jóvenes de esta generación están más propensos a caer en malos hábitos o malos pasos. Es por eso que muchos padres prefieren que sus hijos estén jugando en una consola o computadora que estar expuestos a las malas influencias del exterior. Este problema de comportamiento, al menos en los niños, es la falta de supervisión de un adulto, ya que los más pequeños del hogar necesitan un guía para tener una buena educación y una buena actitud. Ahora viene una cuestión que la mayoría se hace, y es, ¿por qué estos niños juegan videojuegos para adultos? Luego de visitar varios foros sobre el tema, puede ver varios factores, entre ellos que los videojuegos infantiles o para toda la familia son escasos, de los cuales Nintendo es la compañía con más juegos con esta clasificación. Esto se debe a que los juegos que dan mayor ingresos a las desarrolladoras sobrepasan esta clasificación, y es obvio que no dejarán escapar su mayor fuente de ingresos, por lo que no se preocupan en hacer juegos de este tipo para una baja demanda. Además de lo que mencioné anteriormente sobre la publicidad, hace que los niños se interesen más por estos juegos que por los juegos que son aptos para su edad. Ahora viene lo que últimamente he notado, y es que el término niño rata está gastado, o en palabras más comunes, se volvió una moda. Este término fue dado en un principio para identificar a los jugadores groseros con una voz irritante en el chat de voz. Ahora si haces algo que no le guste a alguien, enseguida te dirán niño rata. En pocas palabras, usan el término sin ni siquiera saber qué significa. Desgraciadamente, los artífices que hicieron que este término se gastara son los mismos que lo iniciaron, los gamers. La enorme intolerancia de los gamers, principalmente los que ya son mayores y maduros, ha hecho que este término sea más un insulto degradante. En palabras simples, si haces algo o mencionas algo que no le guste a los gamers, serás llamado niño rata, o también te pueden llamar noob. Además de que los gamers se toman tan a pecho lo que hagan estos niños, especialmente los que intentan imitar a otros grandes de YouTube. Los gamers y otros cientos de usuarios olvidan que todos fuimos niños alguna vez, y todos hemos intentado imitar a alguien durante nuestra infancia. Tal vez tú intentaste imitar a mamá o a papá en sus labores diarias. Quizás trataste de convertirte en un Super Saiyajin, o imitabas a los luchadores de la WWE con tus amigos del colegio o en el barrio de tu casa. Ahora los niños tratan de hacer lo mismo, pues queramos o no muchos, los youtubers más famosos son grandes íconos para esta generación, como posiblemente fueron muchos personajes para nosotros. De manera precipitada, como lo mencioné, muchos gamers olvidaron su época de juguetes y atacan sin piedad a estos niños, haciendo evidente su intolerancia. Incluso hay tests realizados por los gamers para saber si eres un niño rata. Eso para mí ya es una exageración. En conclusión, en cierto punto se puede comprender, ya que no te gustaría oír esto cuando juegas en línea. Esos putos ruidos pendejos. Qué bonita voz cargan, Cállate tú, pendeja, pinche alemán. ¡Aquí cállate, puta! ¡Cállate la chica, pendeja! ¡Tu puta madre! Pinche perra! ¡No! ¡Señora tu madre, perra! ¡Puta! ¡Caray! ¿Cómo no vas a decir a tu madre? ¡No! ¡Vete a la verga! ¡Hola! Pero también hay que entender que son jóvenes, no saben muchas veces las consecuencias de sus actos. Estos niños algún día crecerán y esto puede que terminen en anécdotas graciosas de su niñez. Recordemos, todos hemos pasado por esta actitud y muchos todavía la conservan. Ahora hago una pregunta, si ya eres un adulto o adolescente, ¿cómo crees que seríamos nosotros si fuéramos los niños de esta generación? ¿Cómo crees que seríamos? ¿Seríamos iguales, peores o no tendríamos muchas diferencias con los niños de esta generación? Con esto me despido, hasta la próxima.